construcción se vino abajo. Pasaba un vehículo y fallecieron ahí 2 o 3 personas. ¿Qué podían hacer o qué pueden hacer esos herederos? Demandarle al Estado ecuatoriano, demandarle a la concesionaria, que es Panavial, por una deficiente prestación en un servicio público. Sí, señores, porque eso no puede quedar en la impunidad. El segundo, procesos contenciosos administrativos que declare nulo el acto del servidor suspendido. La autoridad, funcionario o causante debe responder por los valores pagados. Así lo dice, compañeros y compañeras asambleístas, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que en la parte pertinente reza: en los casos de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, se les restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores pagados siempre que judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave. No lo dice Mauro Andino, lo dice la Ley Orgánica de Servicio Público, que se entienda y que se comprenda bien, por dolo o culpa grave. Eso dice, la sentencia se notificará a la Contraloría General del Estado para efectos de control. El tercer caso, en los procesos que se establezca la responsabilidad por daños ambientales, hay que repetir en contra del operador de la actividad que produce el daño. ¿Qué dice el artículo 397 de la Carta Fundamental? En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Esto no está regulado en ninguna normativa, esto no está regulado en ninguna ley, y por eso es que no se puede aplicar lo que dice el artículo 11 de la Constitución. 4. Procesos resueltos por organismos internacionales, sí, como la Corte Interamericana, que mandó a pagar al Estado por el caso Tibi. 5. Por incumplimiento contractual como consecuencia de acción u omisión dolosa o gravemente culposa. 6. Por la celebración de actas de mediación, laudos arbitrales, soluciones amistosas o cualquier otro medio de solución de conflictos. Estos casos, siempre que procedan con el visto bueno del Procurador General del Estado como abogado del Estado ecuatoriano. 7. Cuando el Estado ha realizado pagos de cualquier suma de dinero por la violación o inobservancia de los derechos de los particulares consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor. Así es, la Ley de Defensa del Consumidor también establece una disposición en el artículo 29 que dice: cuando el Estado ecuatoriano sea condenado al pago de cualquier suma de dinero por la violación o inobservancia de los derechos consagrados en la presente ley por parte de un funcionario público, el Estado tendrá derecho a repetir contra dicho funcionario lo efectivamente pagado, ¿Y qué dice también el artículo 134 de la Ley Orgánica de Servicio Público? Las autoridades nominadoras de las entidades de la función ejecutiva que comprometan recursos de carácter económico relacionados con gastos de personal, al margen de las políticas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, serán destituidas y responsables personal y pecuniariamente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar,
Será nulo cualquier decreto, acuerdo o resolución que viole esta norma. Pero aquí viene lo fundamental. Las entidades ejecutarán el derecho de repetición contra la o el servidor responsable de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. Y la 23ª disposición Le queda un minuto, de la asambleísta. misma Ley de Servicio Público igual nos habla sobre el mismo hecho. Otras características de esta ley se ejercen contra de las personas que han producido el daño, que es independiente de las acciones por responsabilidades civiles, penales y administrativas, constituye una obligación, no una facultad. La naturaleza de la ley tiene que ver con que esta es una acción de derecho público. La finalidad, el medio judicial para recuperar los medios públicos, los principios, igualdad, oralidad, eficiencia, etc. La prescripción, que para reclamar prescriba a los 4 años cuando ha operado el pago total o a los 4 años cuando ha operado el pago parcial. Asimismo, dentro de los aspectos procesales, las salas de lo contencioso administrativo de la Corte Provincial de Justicia conocerán en primera instancia la legitimidad activa, la máxima autoridad que realizó el pago y o el Procurador General del Estado. La legitimación pasiva, los servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y toda persona que haya ejercido una potestad pública. Terminó su tiempo. tiempo. El procedimiento, concluyo, señor presidente, el procedimiento es sencillo, rápido y eficaz. Yo quiero solamente hacer una puntualización, que lo que estamos desarrollando en este proyecto de ley de repetición nada tiene que ver con lo que consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señor presidente. En el artículo 20 habla exclusivamente cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional. Pero esta ley de garantías no habla, por ejemplo, de laudos arbitrales en materia comercial, que sí lo estamos poniendo en la ley de repetición. Y el Código Orgánico de la Función Judicial es otro tema que tampoco lo estamos topando en esta ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 32 determina que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y violaciones de los principios y reglas del debido proceso, y cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un recurso de revisión. Estos temas están en otras leyes, por eso no hemos topado, hemos desarrollado exclusivamente los temas que no constan en ninguna normativa, porque lo que pretendemos es que se garantice la repetición para recuperar las indemnizaciones que el Estado ha pagado y de esa manera, señor presidente y señores asambleístas, evitar que se perjudique al Estado en su patrimonio y que quede en la impunidad una gran cantidad de acciones que por dolo o por culpa grave han cometido funcionarios, exfuncionarios públicos, concesionarios o delegatarios. Yo aspiro, señores asambleístas, que con el debate, que sea propositivo, que sea técnico, vamos a construir esta ley de repetición y dotarle al país de una herramienta para evitar tanta impunidad en el país. Muchísimas gracias, señor presidente.